Esto es la segunda parte de Persecución del Gen Rebelde, la destrucción de las bibliotecas. Bueno, habrán visto el video 1 de Persecución del Gen Rebelde, el cual se trató del quiebre mental. Y ahora voy a pasar a contarles por qué la destrucción de las bibliotecas. Pues, como habrán visto en el protocolo de quiebre mental, la razón de buscar quebrar la mente es desconectar al ser de su acceso a la conciencia y a los planos más elevados, a los planos donde tenemos más acceso a la información, al conocimiento por nuestros propios medios. Entonces, ¿qué ocurre con las bibliotecas? Pues resulta que siempre nos han hecho creer que la información y el conocimiento está ahí guardado, recluido en un determinado lugar, y hay que tener un permiso especial, un acceso a este lugar, refugio de conocimiento, que serían las bibliotecas. No siempre existieron las bibliotecas, ¿sí? Biblioteca, bueno, pues se puede referir también a bibliotecas hoy en día virtuales, o algún tipo de lugar donde uno puede acceder que esté en otro plano sutil, ¿sí? Hay personas que lo llaman registros akáshicos. No voy a hablar de ese tema, no me dedico a eso. Pero sí es cierto que el conocimiento, el acceso al conocimiento es completamente libre y está a nuestro alcance. Siempre ha sido así, por eso este tema de la construcción de las bibliotecas desde la antigüedad, desde milenios antes de Cristo y posterior, hasta nuestros tiempos, ha sido para hacerle creer a las personas, incluso a partir de aquellos de buena voluntad que han querido acopiar la información en un lugar pensando que estaba a resguardo, sin saber que el conocimiento es completamente libre y acopiarlo solo lo pone en peligro. Entonces, porque se transforma en un foco, un lugar de tesoro, que es un tesoro para aquellos que utilizan el acopio del conocimiento como una forma, una herramienta de manipulación de las masas. Pues grandes bibliotecas ha habido muchas en la historia desde antes de Cristo hasta ahora. Con el tiempo, muchos han sabido, personas que realmente querían resguardar cierto tipo de información, han sabido que han tenido que pasar ciertos libros de un lugar para otro, ¿sí? Para resguardarlos de ataques, así que no ha estado siempre todo guardado en el mismo, en el mismo canasto, o en la misma parte del mundo. Se han estado moviendo siempre estos contenidos, que no siempre son libros. Recuerden que antes hablamos de piedra, hablamos de papiros, luego papel, papiro, papel, a partir de las fibras vegetales. Y bueno, y más recientemente la tecnología, los discos rígidos, y tecnología virtual. Las bibliotecas virtuales. En fin, esta centralización del conocimiento ha existido desde entonces y todavía, y estas quemas o asaltos, supuestamente de un usurpador, de un imperio, de un credo atacando a otro, y pretendiendo quitarlo de su memoria, de su registro cultural, de su existencia o identidad, ¿sí? Este atropello se ha venido dando desde milenios. ¿Por qué? Porque la misma redacción de la historia es un sesgo, es un recorte de la realidad, es parte de una interpretación de la realidad
¿sí? Y un conocimiento limitado. Por eso es que no puede estar en libros, ¿sí? No quiere decir que no esté en algunos libros, ¿sí? Pero es solo parcial y está distorsionado. Eso es lo que siempre tenemos que entender. Y también es cierto que como el conocimiento es libre y accesible, por más que quemen las bibliotecas, los museos, que son bibliotecas, recuerden que todo está en papel, en papiros, en libros y virtual. O sea que una escultura es parte del material cultural. Es algo donde podemos leer a la persona que lo esculpió, podemos leer una cultura y una época, una forma de pensamiento. Entonces, hay que entender, digamos, que el conocimiento puede estar mucho más cerca de lo que uno cree. Y que no son las bibliotecas, como ven, los museos son lugares donde serían las nuevas bibliotecas, ¿sí? Y a esos museos hay que pagar para acceder. Existen unas visitas guiadas con una interpretación determinada y mucho del material arqueológico, por no decir casi todo el material arqueológico, pasa o termina quedando en los depósitos de los museos, ¿sí? Y muchas veces a manos privadas, a cuidado de manos privadas. Porque de por sí hay que saber que tanto las bibliotecas como los museos nunca han sido del pueblo, siempre han sido de privados, de personas con dinero, ¿sí? Con dinero e intereses relativos a este tipo de información. Porque la información es tecnología, la tecnología es poder, es dominio, es estar siempre muchos pasos más adelante. O sea que mantener o hacerle creer al otro que es ignorante, que no tiene acceso, es la forma en la que te definen como esclavo y masa que debe ser liderada o gobernada. ¿Mm? No vamos a poder tener un autogobierno, un autodominio, ¿sí? Un ejercicio propio de liderazgo en función de quién se sabe y se manifiesta, si no dejamos de delegar en el otro este conocimiento. Esto es parte de destruir las bibliotecas, en un sentido metafórico, ¿no? Se destruyen realmente cuando sabes que el acceso es permanente y limitado, y está disponible ahí, cerca tuyo. Basta sentarse a mirar la naturaleza, un pequeño insecto, el viento, los árboles. ¿No? Hacer memoria, recuerden, la memoria es otra cosa que se pretende destruir cambiando los argumentos históricos. ¿Mm? Entonces, también eliminando una generación o varias generaciones sobre cierta edad, estaríamos borrando cierto grupo testigo con otras perspectivas sobre ese momento histórico. Entonces hay que ver qué es lo que realmente ha ido pasando en la historia, qué es realmente una biblioteca y qué es lo que se destruye. Si se destruye realmente, porque para que sepan, la destrucción de las bibliotecas y la quema de libros nunca era del todo tan así, sino más que nada un saqueo que luego es encubierto con una quema. Porque no se van a privar de tener algo con lo que pueden dominarte. No es solo quitártelo, sino es algo que pueden usar contra vos. Un imperio que se ha dedicado muy exhaustivamente a esta destrucción de la identidad y a insistir en que somos ignorantes y desmemoriados, y que hay que temerle a cierta parte del mundo, ¿m? Que hay que temerle a la naturaleza y aislarnos, es el Imperio Romano, que existe hasta nuestros días.
El Imperio Romano, ¿sí?, es de antes de Cristo. No crean que es algo reciente. Y está detrás de muchos grupos de conquistadores, ¿sí?, de otras máscaras de conquistadores. Es un gran inversor del dominio y la homogeneidad, del monopolio de la verdad. Es un gran acaparador y guardador de contenidos. Es un gran reescritor de historias. Recuerden, el Imperio Romano. A todo esto, ¿sabían que los romanos realmente no son romanos? Que Roma, antes de Roma, había otra Roma. Cuando el Imperio griego, ¿sí?, que los romanos le dieron por llamar bizantino, como insulto, el Imperio griego, que tomaba toda el área en torno al Mediterráneo, ¿sí?, tanto del lado europeo como del lado africano, del lado asiático, todo el entorno al Mediterráneo. El Imperio griego tenía 4 principales ciudades, en realidad más de 4, pero las del este eran estas 4 principales, las más importantes de su imperio. Y de estas ciudades, ¿sí?, una de ellas es donde se hizo esta gran biblioteca, la biblioteca de Alejandría. Alejandría era una de las 4 ciudades más importantes de este imperio griego. Pero ¿qué fue pasando? Aparte de Alejandría está esta ciudad que luego se dio a llamar Constantinopla por Constantino. Vean, Constantino el Grande, Constantino, el cual dio su nombre a Constantinopla, que es la ciudad de Estambul hoy en día en Turquía, él de alguna manera se instaló ahí, ¿sí?, moviendo sus vínculos familiares para justificar su cargo, su lugar ahí, para lograrse meter, y le abrió la puerta, ¿sí?, a todo validación de la Roma que se estaba instalando del otro lado, de todo este argumento rompedor de lo que después se dio a llamar del paganismo. Es decir, el paganismo no se llamaba paganismo. Simplemente, en este imperio, existía naturalmente, por su lugar estratégico en el mundo, una mezcla muy grande, muy rica, tal vez el lugar clave en el mundo en ese minuto, y tal vez ahora, donde se mezclan muchas etnias, muchos credos, muchas culturas extremadamente ricas en conocimientos diversos, y convivían ahí buscando su punto de equilibrio y de enriquecimiento mutuo. Y este pueblo se enorgullecía de todas estas raíces, porque no era una raíz, eran raíces. Ahora, con Constantino empezaron a forzar la idea dentro del pueblo de que todo esto que no era cristiano era pagano, llamado pagano, y pagano era igual a algo malo, era considerado algo delincuencial, peligroso, satánico, y empezamos a meter este tema de aquello que es el archienemigo, y a partir el mundo en dos, ¿sí? Desde su mismísimo eje, partir el mundo en dos, ¿sí? Oriente y Occidente. Pues, miren qué curioso, que antes de Constantino, una de esas ciudades, de las 4 ciudades más importantes, aparte de Alejandría, donde Alejandro Magno construyó esta gigante biblioteca,
que pretendió abrirse al pueblo, abrirse a todo aquel que quería formarse en conocimiento. Es decir, que estaba de alguna manera empezando a liderar este movimiento de acceso al conocimiento a partir de guías, uno diría docentes, profesores, maestros, que todavía no se llamaban así. Estaba esta otra ciudad súper importante y clave, que era Jerusalén, parte de este imperio. Pues parte de esta movida cristiana era tener su bastión anclado en Jerusalén. Entonces, uno a uno, los pilares de esta mega proyecto de enlazamiento étnico fueron quebrados, fueron talados las columnas. ¿Y ustedes qué creen? ¿Por qué talar, por qué destruir una biblioteca? ¿Por qué destruir un lugar donde se estudia? ¿Por qué destruir los caminos de movimiento del conocimiento? ¿Por qué destruir una carretera? ¿Por qué desconectar al mundo? ¿Por qué crear un monopolio de credo y vincularlo con lo militar? Y luego de amenazar a las personas por tener un credo distinto y destruir sus templos por tener otra forma de entender la realidad, con su tremenda riqueza arqueológica, arquitectónica, artística, todo eso fue destruido y saqueado principalmente. En este lugar, ¿sí?, que parte de este imperio era lo que ahora se llama Rumanía, país Rumanía. Rumanía proviene de Rumania, Romanía. ¿Por qué creen que era Romanía? Porque el nombre, antes de Constantinopla, era Nueva Roma. Pretendía ser un polo que compensara este poder a favor de otros valores que pudieran sostenerlos. Y esta Nueva Roma, que también era parte de los nombres que este Constantino quería instaurar, terminó siendo Constantinopla. Previamente a Nueva Roma eran los rumis los que vivían ahí. O Romioi, así les decían. Qué loco, ¿no? Qué parecido, Roma, Rumi. Habría que investigar mejor por qué usurpar un nombre. El tema es que hasta entonces, durante mucho tiempo, incluso después de Cristo, ¿sí?, después de Cristo, cerca del año 300, este señor Constantino, una de las cosas que hizo fue este acuerdo de Nicea, no me acuerdo ahora cómo se llama, les digo. Ay, no me gusta cuando me olvido una palabra, ya les digo. Bueno, el tema es que con este pacto de Nicea, básicamente lo que se perseguía era, en apariencia, perseguir a todos aquellos que no estaban con el nuevo entendimiento, con la nueva, o lo que pretendía ser el monopolio de la fe, y a su vez tenían eventualmente una forma distinta de entenderlo, o pretendían ser independientes en su forma de entenderlo.
Entre ellos estaba el tema que se ponía a Jesús como un líder espiritual, ¿sí? Portavoz de la misma ser creador, del mismo Padre Todopoderoso, como lo llaman los cristianos, o como lo llamo yo, fuente divina, la única fuente, el único verdadera entidad, ser consciente, autoconsciente, creador de todo lo que es. Pues, si, como dicen, o como decían, estos censuradores que amenazaban de vida, amenazaban con matar a aquellos que dijeran algo distinto, los obligaban a decir o reconocer que solo Jesús es un ser divino, un ser representante de la misma fuente. Cuando ellos, hasta ahí, lo que aceptaban de este cristianismo es porque se emparentaba hasta cierto punto con sus creencias previas, en las que para ellos lo único ser divino era uno solo, un único, y es la misma fuente. Entonces, ese es el tema, no solo en una fragmentación en el día a día de los unos contra los otros, una destrucción de bibliotecas, de ciudades, una reformulación de la vida humana, sino también esta fragmentación del mismo contacto con la única entidad realmente divina, la misma fuente. Entonces, más allá de negar que Jesús, de existir, esa ser fractal, la energía de la fuente, todos nosotros lo somos. Entonces ya no es el mensaje de hacer tu propio camino y encontrar tu propia conexión con esta fuente, sino es no te conectes con la fuente, sino con este ser quien yo te digo que es el único representante. Y ahí está, así a través de esto se instaura esta institución desconectora, ¿sí? Que ha cortado esta vía directa con la misma fuente. Para que entiendan la gravedad de la situación y qué es lo que pasaba realmente con este imperio, el cual Roma dio por decir a lo largo de muchos siglos que era una degeneración de la naturaleza, una forma de ir hacia la mediocridad y la pérdida de todos los valores. Muy llamativo. Cuando ellos mismos pusieron a todos estos seres ahí para destruir desde adentro, como caballo de Troya, todos estos pilares que estaban construyendo un potencial ejemplo de cómo podemos funcionar teniendo acceso todos al conocimiento y al arte. El arte mismo es fuente de conocimiento. La memoria y la cultura. Una y otra vez fueron saqueadas. Uno de esos elementos clave de conocimiento que uno puede estudiar para entender un poco la historia es el lenguaje. Y miren qué curioso, algo más que pasó con este imperio, es que fue forzado a perder el lenguaje que utilizaban, que era el griego, a traducir absolutamente todos los libros y sus comunicados, de ahí en más tuvieron que ser en latín. Todos los libros pasados en latín y solo a partir de ahí tenían que sí o sí comunicarse en latín. El latín pasó a ser la lengua oficial y siempre bajo pena de muerte. Entonces, claro, estaban estos
personas que se dedicaban a traducir libros justamente por este problema, el problema del griego al latín. Y por presión de estos romanos, que siempre han tenido una acción de invasión, de atropello, de dominio sobre otros, sobre todo cuando ve como potencial amenaza para sus intenciones. Bueno, para que vean la historia un poco de qué se ha tratado este tema de la quema de las bibliotecas y quienes pueden estar detrás de los museos. ¿Y dónde están realmente los contenidos que se derivan a los museos? ¿Están ahí expuestos para que los veamos cuando pagamos una entrada? ¿O están en el sótano, solo donde unos pocos lo ven? ¿Mm? ¿Qué pasa con los arqueólogos cuando encuentran algo que no encaja con los libros de historia? ¿Qué pasa con la datación de esos objetos? ¿Se fuerza a interpretarlos dentro del encuadre oficial? Sí, eso mismo. Lo mismo que pasó con la reinterpretación de los libros al latín. Ahora espero que entiendan por dónde voy. Una y otra vez, la vida humana ha sido forzada a encuadrarse en un discurso, en un lenguaje, en una forma de entender la realidad monopólica. Así que ya saben de qué se trata esto. ¿Saben de dónde deriva la palabra biblioteca? Biblos es una ciudad antigua, muy antigua, de Libia, y fue declarada Patrimonio de la Humanidad en 1984, o por ahí. Biblos. Pues Libia era parte de este imperio. La palabra Sarapeum es de donde proviene este tema del escritorio que tenemos en casa. A veces tenemos un área dedicada a estudiar. Proviene del Sarapeum, que era el refugio, digamos, un lugar dedicado especialmente al estudio, al conocimiento libre, a compartir conocimiento. Eso era el Sarapeum. Miren qué bonito. La escritura es una forma de compartir conceptos que están basados en imágenes, en símbolos y signos, que pretenden ser parte del inconsciente colectivo. ¿Y ustedes qué creen? ¿Es parte del inconsciente colectivo de toda la humanidad? ¿O será que algunos han estado interviniendo con estos saqueos y destrucciones de biblioteca, instaurando simbología o cambiando la simbología hacia una forma de entenderlo en el sentido conveniente de algunos? Entonces, ¿a qué llamamos contenidos inconscientes realmente? ¿De qué forma tenemos que entender los mitos si la arqueología es en una parte oficial y en otra parte escondida bajo la alfombra? Perdón, scriptorium es el escritorio. El scriptorium, no el Sarapeum. El Sarapeum es, como les dije, el refugio original del conocimiento libre. Era el templo, verdaderamente el templo. El templo era el Sarapeum. Lo que pasa que fue destruido con esto del cristianismo cuando destruyó estos templos en el imperio griego. Realmente era el Sarapeum. Y luego se transformaron, la iglesia, digamos, la religión cristiana construyó lo que conocen ustedes ahora como templos, ¿sí? Que tienen otra forma.
están encerrados. ¿Sí? La otra forma eran abiertos, eran lugares abiertos donde se compartía el conocimiento. Miren qué curioso. Ahí está el mensaje también en la arquitectura. Ya saben, entonces la naturaleza es en sí misma parte de la biblioteca libre y accesible para todos, a través de la contemplación, la experiencia propia, hacer memoria, el contacto con otros planos y desarrollar nuestras propias herramientas de conocimiento, expandir nuestra percepción, ¿sí? Pues el conocimiento científico pretende basarse en nuestros 5 sentidos, limitados 5 sentidos, cuando en realidad hay muchos otros sentidos de percepción, muchas otras formas de percibir. Y expandiéndolas, verán que mucho de lo que la ciencia da por válida es completamente falso. Mucho de lo que se considera falso o inválido es cierto. Y tal vez el método científico sea algo que cuestionar. Tal vez habría que ponerse a pensar quiénes fueron los padres del método científico y por qué hasta ahora un método que demuestra ser muy cuestionable todavía se sigue utilizando. Para una ciencia que es un comercio. Pues el conocimiento hoy en día oficial es conocimiento financiado, donde me ven acá. Es conocimiento monetario. Es por dónde va el dinero. Así que bueno, hasta acá los dejo con este tema de persecución del gen rebelde. Habrán visto entonces qué pasa con el gen rebelde. ¿Qué pasa con aquellos que han buscado salvar libros, salvar el conocimiento, acercar a las personas a que busquen, hagan su propio camino, descubran que el conocimiento está a su alcance, no se sientan limitados porque no pueden estudiar en una universidad, que no pueden tener un título, porque ejercen su profesión bajo una perspectiva distinta. Siéntanse libres, siéntanse poderosos. Descubran que el conocimiento está ahí, accesible. Siempre ha sido accesible. Atrévanse a razonar con su propia cualidad, ¿sí? Con sus propias herramientas. Espero que les haya gustado el video. Nos vemos en el próximo. Un gran abrazo. Chau, chau. Gracias por ver el video. Si te gustó, dale like. Te invito a suscribirte a mi canal.